Buenos días, tardes o noches, en donde quiera que estén y a la hora que sea que estén viendo este video. Estoy muy feliz de que estén acompañándonos una vez más. Pónganse cómodos y comencemos. Hoy vamos a hablar del monstruo de los Andes. Carvina y su hija, Mary, de 12 años, estaban haciendo compras sin darse cuenta de que un desconocido tenía un rato observándolas. De un momento a otro, y por sorpresa, el desconocido carga a Marie y corre buscando la salida del supermercado. Los gritos de la madre alertaron a los presentes y algunos empleados corrieron tras de él y lograron detenerlo antes de que se subiera a su coche. Llaman a la policía y ahí lo retuvieron hasta que llegaran a arrestarlo. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, Colombia. Él tuvo una infancia muy marcada por la violencia y abusos. Su madre, llamada Belinda, ejercía la prostitución en una casa. Esto afectó muchísimo a Pedro cuando era niño. Pedro tenía 12 hermanos, todos ellos eran hijos de los clientes de Belinda. De hecho, en la casa solo había una sola habitación. Ahí dormían todos, solo separaron la habitación con una cortina, así que los niños no podían evitar escuchar todos los sonidos de cuando su madre estaba trabajando. Esto les resultaba sumamente desagradable y hasta los marcó. Por si esta situación fuera poca, Belinda apenas se hacía cargo de sus hijos. Golpeaba Constancia con una escoba a Pedro, hasta que terminó echándolo de la casa, pues Pedro intentó abusar de una hermana de él que apenas tenía 9 años. A partir de ese día, Pedro, siendo un niño de 12 años, se convirtió en un vagabundo. Buscaba comida en la basura, no tenía dónde dormir o dónde bañarse. Fue víctima de varias violaciones en manos de hombres que se mostraban gentiles al principio, que le decían querer ayudarlo y terminaban abusando de él. Fue por esos abusos que su carácter cada vez se hizo más fuerte y más resentido. Para sobrevivir en la calle tuvo que pelear con otros muchachos de la calle con armas. En ese lapso de su vida fue cuando él empezó a usar sustancias ilícitas. Se metía a dormir o a veces a vivir en edificios abandonados hasta que alguien llegaba y lo corría. Las calles de Bogotá se convirtieron en su hogar hasta que se encontró con una pareja estadounidense y ellos lo adoptaron. Con ellos su vida vuelve a la normalidad. Tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos. Todo iba bien en su vida. Pero todo esto llegó hasta que un profesor abusó de él. A partir de ese momento la delincuencia fue su única forma de vivir. Se hizo un experto ladrón de coches. Por eso en 1961, cuando Pedro tenía 21 años, fue condenado a 7 años de cárcel. Al principio, Pedro fue abusado nuevamente por algunos presos, hasta que él decide vengarse. Entonces, él declaró a sus agresores y se dio cuenta del placer que le proporcionaba ver cómo se apagaba una vida. En su cabeza existían 3 cosas: el odio hacia su madre, una imagen deshumanizada de la mujer gracias al consumo de pornografía, y el deleite irrefrenable que sentía cuando él quitaba la vida. Cuando Pedro queda en libertad, viaja al sur de Perú, y ahí fue donde comenzó su trayecto criminal, secuestrando, quitándole la vida a niños que vivían en la región de Ayacucho. Al principio seleccionaba un poblado indígena de preferencia, ubicado en las zonas más apartadas. Después seleccionaba a las niñas que tuvieran los ojos más inocentes y durante las mañanas les ofrecía regalos para que lo acompañaran.
Las llevaba a algún paraje desolado y ahí las obligaba a intimar con él. Les ponía las manos en el cuello y cuando el sol salía solo apretaba. Él decía que le gustaba ver los ojos mientras se iban apagando. Por eso nunca hizo eso de noche. Después intimaba con los cuerpos. Más tarde los enterraba o los escondía para que no las encontraran. Él decía que nunca lo intentó con niñas a las que sus padres cuidaran o vigilaban demasiado. En Perú, 100 niñas de entre 9 y 12 años fueron sus víctimas. Una de esas niñas se salvó por poco, ya que se sospechaba de él. Varios miembros de un clan de ayacuchos lo persiguieron, lo ataron y lo enterraron en la arena hasta el cuello. Lo cubrieron de miel y pensaban dejarlo ahí para que las hormigas se hicieran cargo de él. Pero una buena misionera americana que andaba en un jeep pasó por ahí y ella les prometió que lo entregaría a la policía, pero que no le hicieran eso, que dejaran que fuera juzgado por la ley. Se dice que cuando se marcharon lo dejó irse, aunque hay otra versión que dice que sí lo entregó a las autoridades peruanas, pero que al deportarlo hacia Ecuador, Pedro se escapó. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niños fue en aumento, principalmente en Colombia y en Ecuador. Pero la policía pensaba que esto se debía a que en aquella época había mucha esclavitud sexual y trata. Nunca imaginaron que se debía a un asesino en serie. Pero todo esto cambió en 1980, pues hubo una gran inundación en el municipio de Ambato, en Ecuador. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cuerpos encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como encontraron 4 cuerpos de niñas desaparecidos antes de la inundación. Días después de esto, Pedro intentó secuestrar a Marie en un supermercado. Fue ahí donde fue arrestado. Una vez en la comisaría, Pedro se negó a declarar. Así pasaron varios días. Él no confirmaba ni desmentía nada, solo estaba callado. La única solución que se les ocurrió para hacer que Pedro hablara, pues ellos sabían que Pedro profesaba la fe católica, fue que uno de los investigadores del caso se hizo pasar por sacerdote. Así fue como inventaron al padre Córdoba. Y el padre Córdoba lo confesó. Y en minutos, Pedro confesó todo. Desde cómo escogía a las niñas, qué les hacía, hasta cómo les quitaba la vida. En la confesión, Pedro justificaba los crímenes con su dura infancia y adolescencia. Decía que prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles, son más confiadas e inocentes. También dijo que cavaba un hoyo y las enterraba en grupos de 3 o 4. Y así podía visitarlas. Decía que eran sus muñequitas. Decía que platicaba con ellas y que se convertía en una fiesta el ir a visitarlas. Pero como ellas no se podían mover, él se aburría e iba en busca de nuevas víctimas. A pesar de todos los detalles aportados por Pedro, la policía dudaba de su testimonio. Pedro, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevaran a diferentes lugares para desenterrar los cuerpos. Lo llevaron y él señaló cada uno de los lugares. Localizaron 57 cuerpos, todos infantes entre 8 y 12 años, aunque Pedro habló de 110 víctimas. Entre Colombia, Ecuador y Perú fueron más de 300 víctimas. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, ya que esta era la pena máxima posible en 1980 para este tipo de delitos. Al cumplir la condena, lo extraditaron a Colombia para juzgarlo por los delitos cometidos ahí. Pero el juez lo encontró demente, lo encontró mal de sus facultades mentales. Por lo tanto, Pedro era inimputable. Esto porque según los exámenes psicológicos que le practicaron a Pedro, él era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia, no tenía conciencia, no tenía empatía, con una gran habilidad para la manipulación, para el engaño, mediante el uso de la palabra.
y fue enviado a un centro psiquiátrico. Ahí estuvo recluido por 4 años. Le fue impuesta una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico. Se supone que al cumplir con el tratamiento psiquiátrico, tendría que llevar un seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Pero cuando Pedro consiguió la libertad, él nunca cumplió con el seguimiento psiquiátrico. Y así fue como en 1988, que él fue puesto en libertad, desaparece. La última persona que lo vio fue su madre. Pedro la visitó y le dijo que se arrodillara para echarle la bendición. Luego le exigió que le diera dinero y se fue, y jamás nadie volvió a verlo. En el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro, pues hubo un asesinato de una menor. En Espinal, esa era una de sus zonas preferidas, y en el 2000 otro por otro crimen de otra infante en Tunja. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. El paradero de Pedro Alonso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por escuchar toda la historia de Pedro hasta el final. También agradecerles por todo su apoyo al canal con sus suscripciones, sus comentarios, sus likes, dándole a la campanita para que les avise cuando hay nuevo video, pero sobre todo compartiendo este video con las personas que saben que les gustan estos temas, compartiéndolo en redes sociales o donde ustedes quieran. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un espectacular día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.